Que el Señor me lo bendiga grandemente. Les saluda el pastor Navarrete y quiero ahora saludarles a todos mis amigos, hermanos, maestros, cristianos, familiares que puedan observar este video. Hemos tomado un tema muy importante en la congregación en general. En fines de los tiempos se han venido dando algunas dificultades, la iglesia ha tenido algunas dificultades, pero recuerde que la palabra que el Señor dice que no va a prevalecer jamás. En este caso siempre hemos acordado con las iglesias de la sana doctrina o de la iglesia que explica la verdad. En este momento vamos a discrepar con algunos de las denominaciones. No es el tema querer discrepar con nadie, sino hablar un tema muy interesante que algún miembro de la iglesia Canaán de las Asambleas de Dios me decía, ¿por qué no haces un video acerca de la iglesia emergente? Un saludo al hermano Francisco. Bueno, lo vamos a hacer, la iglesia emergente. En alguna de las investigaciones, ya que he estado leyendo un libro que se llama El Posmodernismo, hemos introducido en nuestras congregaciones quizás algunos aspectos de la iglesia emergente. ¿Qué es la iglesia emergente? Hacemos la pregunta. La iglesia emergente surge de una de las iglesias de sana doctrina, es decir, un grupo de personas que no estaban de acuerdo conforme a las expectativas o a las doctrinas, surgen ahí en México y en Estados Unidos, que algunos cantantes modernos también, y por cierto, algunos de los cantantes conocidos, famosos, donde no hacen mención del infierno. Ahora vamos a hablar 10 principios de una iglesia emergente. ¿Cómo vamos a conocer una iglesia emergente? 10 principios claves para conocer una iglesia emergente. Vuelvo y repito, no estoy atacándoles, no estoy discrepando con nadie, simplemente es un son de una información que debemos de aprender todo cristiano evangélico. Debemos de cuidar la sana doctrina, debemos de cuidar los principios que nos enseñaron la palabra, no un pastor, no un guía religioso, no un credo, sino la palabra fidedigna del Señor Jesús. En este caso, hablaré 10 principios de una iglesia emergente. Usted las puede observar algunas iglesias que han entrado en un posmodernismo. ¿Qué es modernismo? Lo nuevo, lo sabroso, lo visible. En el primer principio que podemos encontrar de una iglesia emergente, dice que el primer principio dice que la música es más importante que la predicación. Mire, la música es más importante. Fíjense que no estamos en contra de la música, ni en contra de la alabanza, ni en contra de ningún principio musical, ya que en la alabanza, en la adoración, se expresa el espíritu humano con el Espíritu Santo a darle una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la iglesia emergente enfatiza más en qué. Es más importante la música que la predicación. ¿Ha visto iglesias que hay 45 minutos de concierto de alabanza y 10 minutos de predicación? Pues esa es una de las iglesias emergentes. Es un principio donde usted debe de notar que le dan más importancia a la música y no le dan importancia a la predicación. Recuerde, decía uno de los pastores nacionales aquí en El Salvador, que él nunca en sus 40 años de ministerio, nunca había visto que alguien se convirtiera en alabanza. Posiblemente estamos hablando de alguien con experiencia. La alabanza es para adorar, la alabanza es para edificar, la alabanza es para decirle a Dios, tú eres grande. Pero la predicación es para que las almas vengan a Cristo. El segundo principio de una iglesia emergente dice ser cool y hacerse notar es más importante que ser bíblico. Es decir, es más importante ser cool, populista, ¿verdad? Podemos observar, y todas esas cosas están en contra de la palabra de Dios. Es decir, que una iglesia emergente es ser cool y hacerse notar más importante
digámoslo así, populista, es donde una iglesia emergente ha caído. El tercer principio que le quiero decir hoy dice, se predica más sobre los testimonios en lugar que la palabra de Dios. Fíjense que una de las iglesias emergentes es que, oigan bien, que es más importante, oiga lo que dice, el principio 3, se predica más sobre un testimonio, es decir, sobre hechos testimoniales hablan más y dejan a un lado la palabra de Dios. Enfatizan más en lo que sucedió, que les ha sucedido, y comienzan a hablar testimonios y hacen a un lado la palabra de Dios. Ahí hay un problema con la iglesia emergente. La palabra de Dios, dice las escrituras, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, hace una metáfora que es la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra, dice, las oscuridades y nuestros caminos. Es decir, que la palabra de Dios es importante. En el capítulo 10 de Apocalipsis dice, cómete este librito. Hace también algunas metáforas simbólicas para ver que la palabra de Dios es eficaz. También le dice allá, el mismo Jesús habla cuando es tentado por Satanás, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, ¿qué hace una iglesia emergente? Habla más de los testimonios, habla más de lo que ha sucedido y sobrepone los testimonios y abajo pone la palabra. Sumamente mal. Entonces, en esta información, ¿qué queremos hacer, hermano? ¿Discrepar? Absolutamente no. Queremos que usted aprenda. Queremos que usted ame la palabra de Dios. Queremos que usted pelee por la palabra de Dios. Queremos que usted exalte la palabra de Dios. Y el testimonio me va a poder decir, hermano, pero los testimonios, ¿a dónde quedan? Hermano, no estamos diciendo que no va a hablar testimonio, pero no hay que enfatizar más en un testimonio que en la palabra. ¿Qué tiene más cohecho? ¿El testimonio o la palabra? La palabra. Entonces, una iglesia emergente dice que en el tercer principio dice, se predica más sobre testimonios en lugar de la palabra de Dios. En el cuarto principio dice, la teología y la doctrina e historia es para gente religiosa, fariseos y aburridos. Eso es lo que dice la iglesia emergente. Estamos tomando de una iglesia emergente. Mire, el cuarto principio me llama la atención. Dice la iglesia emergente que la teología y la doctrina e historia, mire, 3 puntos específicos. ¿Qué es teología? Hagamos una síntesis de la teología. La teología dice que es teos, viene de la palabra palabra griega, que quiere decir Dios, y logía, usted sabe que la palabra logía en todo significa estudio. Pero en sí, ¿qué tiene la teología? La teología tiene todos los principios doctrinales de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el hombre, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay como 17 puntos doctrinales fundamentales de parte de Dios. ¿A dónde encontramos la teología? Lo encontramos en los 66 libros de la palabra de Dios. ¿Y es que dice la iglesia emergente? Dice la teología, la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Las doctrinas son, oiga bien, enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios, donde una iglesia se rige. La iglesia de Cristo, fundada por los apóstoles, bueno, fundada por Cristo, pero desarrollada por los apóstoles, fueron rigidas o fueron fundamentadas en doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Por ejemplo, una doctrina es la muerte vicaria y la resurrección de Cristo. La hipótesis, algunas hipótesis donde algunos mencionan si Jesús vino en carne o vino en espíritu, como dicen los gnósticos. La doctrina enseña que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Y a dónde se ampara? Se ampara en las escrituras. Pero la iglesia emergente no quiere decir eso. La iglesia emergente dice, miren lo que dice, la teología, la doctrina y la historia. Otro punto específico. ¿Qué es la historia, hermano? La historia es fundamental en las escrituras. Viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La historia es cuando usted hace una interpretación bíblica,
usted no tiene que obviar obviar o ignorar el aspecto histórico, porque en la historia se basa también la escritura. Bueno, podemos tener un ejemplo. Cuando usted interpreta las escrituras y se va al libro de Daniel, usted va a ver que es un libro histórico, en que sea un libro poético o que sea un libro profético. Pero la historia está ahí. Una historia, llamámosle, del imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, y etcétera, etcétera. Esa es historia y usted no puede obviar la historia. Por ahí dijeron que podíamos reformar historia. En ninguna manera puede reformar historia. Lo que se puede reformar es la cultura, pero la historia no se puede reformar. Ahora, la iglesia emergente en el 4 principio dice: la teología, la doctrina y la historia es para los religiosos. Mire lo que dice. Es para los religiosos, fariseos y aburridos. ¿Será que somos nosotros religiosos, fariseos y aburridos? Así nos tachan la iglesia emergente. Una iglesia donde no estaban conformes a estos principios, donde ellos hablan y comienzan a atacar, y podemos decir que surgen la iglesia emergente, el posmodernismo, y comienzan a tener palabras así como esas palabras populistas que surgen en todo el nivel de las, porque son la iglesia emergente es populista. La iglesia emergente tiene emerger, es decir, salen de las iglesias y salen totalmente a buscar ellos sus propias ideologías. ¿Y qué es una ideología? No hay un fundamento lógico, en que ellos piensan que tienen algunos fundamentos lógicos. Vuelvo y repito, no estoy para atacar la iglesia emergente, sino para un desarrollo que nosotros conozcamos de una iglesia emergente. El punto 5, el principio 5 dice: solo se predica del cielo, pero nada acerca del infierno. El quinto principio dice: solo se predica del cielo. Mire, la iglesia emergente tiene algún vocabulario de prosperidad, un vocabulario que solo hablan del cielo y del infierno. Es prohibido mencionar que las almas se van al infierno. La escritura no dice eso. La escritura habla del cielo, pero también habla del infierno. La escritura habla de que van a haber dos lugares, el cielo y el infierno, a donde el individuo desea pasar, desea ir, desea explorar. En este caso, la persona, la iglesia emergente dice: solo hablemos. Hay un cantante bien famoso, hermano, que tiene una mega iglesia emergente. Y bueno, hay varios cantantes, pero uno de ellos dice que es imposible hablar del infierno, que el infierno es una teoría, que el infierno es una hipótesis, que el infierno es una invención de una iglesia para atemorizar al creyente. Mentiras. La palabra de Dios dice: Jesús, en primera instancia, toma una de las figuras históricas y hace mención de Lucas, capítulo 16, donde hace mención del rico y Lázaro. Y ahí Jesús comienza a desglosar y comienza a hablar de un lugar de tormento, donde las personas que no quieran obedecer la palabra y no quieran al Espíritu Santo y no quieran vivir una vida conforme a las Escrituras, pues lastimosamente van a parar ahí. Entonces la Biblia lo dice, no lo digo yo. Entonces la iglesia emergente son totalmente tachan esa parte y no hablan de un infierno, solo hablan del cielo, prosperidad, declare, decrete, y todas esas palabras o ese vocabulario posmodernista. Hasta aquí vamos a dejar este video y quisiera yo motivarles, amarles y decirles en el nombre del Señor: seamos sinceros, lleguemos a los pies de Cristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios nos amó, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero si vemos en el contexto que estaba hablando con Nicodemo, con un religioso,
le dice al final, también en ese fragmento bíblico hace una mención bien importante de las escrituras. Dice que, oiga bien, dice de que si usted no cree, ya dice ha sido condenado. Y los hombres, dice, no van a la luz que es Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, prefieren más su parte oscura. Esta es una cápsula teológica y también podemos seguir hablando de las iglesias emergentes. Recuerde que vamos a seguir con otros puntos de la iglesia emergente. Un aplauso, un abrazo para usted que está observando este video y gracias a mi hermano que sugirió este video. Que Dios me los bendiga. Bendiciones masivas.